En esta presentación voy a estar comentando el concepto de conocimiento didáctico y conocimiento matemático del profesor, centralmente tomando un ejemplo para ello. Esta idea del conocimiento, de tipos de conocimiento que un profesor debe tener o debe haber adquirido para desempeñarse en su rol, es una idea que viene siendo trabajada por múltiples autores. Los autores que yo voy a estar tomando aquí son estos que figuran al pie de la diapositiva: Hill, Boll, Schilling, quienes a su vez han tomado como inicio los trabajos de Schulman, quien trabajó la idea de tipos de conocimiento que un profesor debe tener, un profesor que no necesariamente sea profesor de matemática. En este modelo que aquí está presentado se ven dos dominios: el dominio del conocimiento del contenido matemático. En toda esta presentación siempre voy a estar haciendo referencia al contenido matemático y a la formación de un profesor de matemática. Y entonces retomo la idea: tenemos el conocimiento del contenido matemático y el conocimiento pedagógico del contenido, por supuesto matemático también en este caso. Cada uno de ellos tiene a su vez tres subdominios: el conocimiento común del contenido, el conocimiento en el horizonte matemático y el conocimiento especializado del contenido, como subdominios del conocimiento del contenido matemático, y los otros tres que vemos a la derecha: el conocimiento del contenido de los estudiantes, del contenido de la enseñanza y el conocimiento del currículo. Lo que me interesa compartir acá es qué es lo que esto implica. Es decir, si uno pensara concretamente en un contenido de matemática y uno pensara en estos 6 subdominios de tipos de conocimiento que un profesor de matemática debe conocer para poder pararse ante la enseñanza de una manera más solvente, ¿qué es lo que implica? ¿En qué subdominio estaría cada una de las cosas que un profesor debe conocer o en las que se sustentan las decisiones que toma? Entonces, toda la idea de la presentación que sigue está a partir de haber tomado como conjunto de contenidos estos conceptos: la noción de sucesiones y convergencia, límite funcional y continuidad, y vamos a pensar un poco a partir de algunos problemas que tiene el profesor cuando piensa en la enseñanza de estos temas y decisiones que el profesor tiene que tomar. Veamos si alguna vez les pasó tener que decidir sobre la secuencia de enseñanza, es decir, en qué orden doy estos temas. Empiezo por sucesiones, límite de sucesiones para estudiar convergencia, luego paso al límite de funciones, lo hago al revés, mejor empiezo por límite de funciones y después veo las sucesiones como si fuera un caso particular de los límites de funciones. Empiezo por derivada y sigo por límite, o voy primero por límite, continuidad y derivada, y así una serie de preguntas que uno se hace cuando está pensando en cómo secuenciar los contenidos. También nos pasa tener que tomar decisiones que tienen que ver con las dificultades que venimos observando, supongamos desde la propia experiencia. Nosotros sabemos que aprender el contenido, por ejemplo, del límite funcional es complejo, y entonces me toca pensar y decidir cómo considero esas dificultades que vengo advirtiendo. Año tras año veo errores del mismo tipo. ¿Cómo al año siguiente considero eso que ya sé como parte de mi enseñanza? ¿Qué decisiones eso implica y en cuáles de estos subdominios estarían esas decisiones? Es parte de lo que vamos a ver aquí. Bueno, de este estilo de preguntas hay muchas sobre las que el profesor se expide, sea explícito o implícito, y cada una de ellas estaría tocando algunos de estos subdominios. Miremos entonces en esa perspectiva la cantidad de cosas que tenemos que saber para pensar en la enseñanza de un contenido como estos. Voy a empezar hablando del conocimiento del contenido matemático en estos 3 subdominios que hace un momento presentaba, ahora ya vinculados con estos saberes matemáticos que acabo de presentar. Si uno piensa en el conocimiento común del contenido, eso involucra lo que el profesor necesita saber para resolver cuestiones de matemáticas de ese contenido. Por ejemplo, para salvar indeterminaciones de límite tiene que saber factorizar, para probar límites por definición tiene que saber acotar, para probar límites de sucesiones por definición tiene que saber el principio de Arquímedes, y así podríamos seguir.
Si uno piensa el conocimiento en el horizonte matemático, este es un conocimiento distinto. Es un conocimiento más avanzado que no necesariamente llega al aula explícitamente porque el profesor no se para a explicar este tipo de contenido en la clase, pero que el profesor le da perspectiva. Por ejemplo, le permite advertir la importancia que tiene enseñar un cierto contenido y la elección que hace sobre posibles definiciones que evite, por ejemplo, conflictos posteriores. A modo de ejemplo, con los temas que estamos viendo, en el concepto de límite funcional, que los entornos sean simétricos es una cuestión irrelevante. Esto no se ve en la enseñanza de límite funcional cuando uno enseña los entornos con módulo. Quedan todos entornos simétricos, esa es la definición que uno toma, esa es la definición que uno enseña, pero es bueno que el docente sepa que eso es irrelevante. Por ejemplo, cuando aparece que uno calcula la imagen inversa del entorno alrededor del eje de las Y y esa imagen inversa vista en el eje de las X no queda un entorno centrado en el punto, en la abscisa hacia la que está tendiendo la X, sino que queda un intervalo que contiene ese punto simplemente. Eso visto en una perspectiva de horizonte matemático no sería un problema. Para la enseñanza del concepto de límite, como en general damos, con entornos simétricos, por supuesto que hay que llegar a generar un entorno simétrico del punto. Si tomamos el concepto de continuidad y uno mira en el horizonte matemático, la continuidad siempre se estudia sobre puntos del dominio de la función. Hay que pensar, por ejemplo, en la continuidad en espacios topológicos. No tendría ni sentido plantearse el estudio de continuidad en un punto que no está en el dominio. Entonces, cuando pienso en la enseñanza en funciones de una variable, funciones de variable real y una, ¿cuál es el sentido que tendría estudiar la continuidad en un punto que ni siquiera está en el dominio de la función? Se contrapone con esa visión más macro que me da el horizonte matemático. Entonces, conocer esto en el horizonte matemático me debería permitir, cuando voy a la enseñanza del contenido de continuidad en una variable, evitar ese problema. Solamente estudiar la continuidad en puntos que están en el dominio de la función. Por supuesto que esto no inhabilita, cuando uno detecta un punto que no está en el dominio de la función, estudiar el comportamiento en sus alrededores, pero esto no es estudiar la continuidad de una función. Podríamos seguir dando ejemplos. Cuando uno piensa en el conocimiento especializado como el tercero de estos subdominios del conocimiento del contenido matemático, es un tipo de conocimiento que permite, por ejemplo, en esta perspectiva y con esta mirada más general, secuenciar los temas, decidir qué es lo que es conveniente y cuáles son factibles. No cualquier secuencia siempre es posible. Entonces, el conocimiento especializado permitiría, por ejemplo, contestarnos si eso no es factible y en qué condiciones uno podría dar primero límite de sucesiones, luego límite de funciones y continuidad, primero continuidad, luego límite de funciones y límite de sucesiones, cómo cambiarían algunas demostraciones, cómo se debería reorganizar la enseñanza. Vayamos al dominio del conocimiento pedagógico del contenido, por supuesto que matemático, con estos tres subdominios que mencionaba al principio y veámoslo de nuevo en este grupo de temas sobre el que estamos pensando. Cuando hablamos del conocimiento del contenido y de los estudiantes, es un tipo de conocimiento que al profesor le permite conocer errores usuales que el estudiante comete cuando aprende, cuáles son las dificultades que tiene al aprender un tema de matemática. Si uno piensa en el concepto de límite, hay muchas cosas hoy en día sabidas respecto a dificultades que tienen los estudiantes, cuestiones que vienen del campo de la educación matemática. Por ejemplo, se sabe que los estudiantes piensan que el límite describe cómo se mueve la función alrededor del punto, piensan que un límite se obtiene al insertar valores en la X y al analizar sus imágenes, consideran que un límite es un valor más allá del que la función no puede pasar, sea alcanzable o no. Fíjense, hay algunas de estas ideas que en educación matemática se asociarían con el concepto de concepciones espontáneas que tienen que ver con un tipo de conocimiento que el estudiante trae antes de recibir
la enseñanza y muy vinculado con la palabra que define al objeto. En este caso, la palabra límite tiene una connotación en la vida cotidiana que los estudiantes trasladan y transfieren al ambiente de la matemática, muchas veces con resultados erróneos. Otra dificultad está en el concepto, por las cuestiones lógicas que involucran. ¿Por qué se arranca con epsilon para luego decir que uno tiene que ver si es capaz de encontrar un delta de manera tal que se cumpla una cierta implicación? Eso invierte el sentido en el que uno busca el candidato para el límite, que es empiezo proponiendo valores de x para ver más o menos a qué valor se aproxima la función. El concepto de límite invierte esa lógica y esto es una dificultad que tiene que ser trabajada desde la enseñanza y que este subdominio atiende. Si uno piensa en continuidad, sobre la continuidad los estudiantes piensan que una función es continua si para trazar su gráfica no hay que levantar el lápiz del papel, cuestión que es absolutamente equivocada. O sea, podemos tener funciones continuas que para trazarlas tengo que levantar el lápiz y que eso viene justamente porque el dominio es un dominio no conexo, un dominio que está separado, por decirlo de una manera casera. Imaginen una función constante, constantemente 5, definida en un dominio que sea la unión de los intervalos 0, 1 con el 3, 4. Claramente para graficar la función constantemente 5, en ese dominio tengo que levantar el lápiz y sin embargo esa función es una función continua, cumple la definición de continuidad en todos los puntos del dominio. Otra cuestión que traen los estudiantes referida a la continuidad es pensar en funciones que no terminan, o sea, lo continuo como algo que continúa, y entonces lo asocian más con funciones no acotadas que con el concepto en sí de continuidad. Tampoco se dan cuenta que están utilizando la continuidad cuando para calcular un límite evalúan en la función el punto hacia el cual está tendiendo la x, por dar algunos ejemplos. Cuando pensamos en el subdominio del conocimiento del contenido de la enseñanza, esto nos permite integrar lo que uno sabe de matemática a la enseñanza de manera de poder construir procesos de enseñanza acordes a esos errores y dificultades que nosotros ya sabemos que los estudiantes van a tener. Entonces, si pensamos en lo que recién mencionaba, con el concepto de límite uno podría plantear ejemplos para que el alumno sea quien tiene la ocasión de advertir que el sentido común que él podría poner en juego por utilizar ideas como preconceptos sobre el concepto del límite no dan respuestas matemáticamente correctas. O el concepto en sí de límite que amerita un diseño particular de la enseñanza, claro que cuando sea pertinente y cuando el profesor decida que es conveniente enseñar el concepto. Otro ejemplo del mismo subdominio referido a continuidad, habría que vincular el concepto con esta imagen errónea de no levantar el lápiz, trabajar cuál es el sentido que tiene analizar la continuidad en puntos en donde la función no está definida y poner esto en diálogo con el interés, por supuesto sumamente importante, de analizar el comportamiento de la función alrededor de dicho punto. Por último, para pensar en el conocimiento del currículum o de los planes de estudio, ahí lo que el profesor tiene que saber es qué es lo que se espera de él, qué es lo que se espera que él enseñe, qué es lo que se espera que sus alumnos aprendan. Entonces, en cada región, en cada institución, según la carrera que estudien los estudiantes y los planes de estudio de la formación en la que uno esté, esto tomará distintos sentidos y entonces, como profes, nos tenemos que llevar la idea de que la enseñanza no es algo neutro e independiente del alumno, que nosotros tenemos que tomar ese conocimiento para articularlo con los otros y así organizar la enseñanza. El camino en esto recién empieza, tenemos muchas cosas por decidir, mucho por pensar y como ven, se empieza a articular cuestiones que hay sabidas de educación matemática con el campo de lo matemático, que es lo que le da absoluta riqueza al trabajo profesional del docente. Bueno, muchas gracias.